¿Hasta dónde nosotros somos personas confiables en las cosas que decimos? Nosotros muchas veces vivimos en un mar de duda, de incertidumbre, de incredulidad. Y hemos llegado a un punto en el cual nosotros decimos que la gente miente y que la gente no es confiable. Aquí el punto no es si la gente no es confiable, aquí la pregunta es si usted es confiable. Y creo que antes de mirar si los demás son capaces de cumplir su palabra o no, simplemente quiero hacer la reflexión para que haga una mirada introspectiva y se responda a la pregunta si usted es una persona confiable en su palabra, en sus promesas y en lo que dice. Cuando usted dice sí, su sí es inquebrantable. Cuando usted dice no, es fiel a ese no que dice. Cuando usted hace una promesa a sus hijos, a su cónyuge, en su empresa, a Dios, usted es fiel a su promesa. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer que nuestra palabra no tiene tanta firmeza y que nuestras promesas no siempre se cumplen como nosotros quisiéramos, o como a veces en medio del entusiasmo uno cree que sí es capaz de cumplirla. Porque generalmente cuando uno hace promesas, las hace en medio de la euforia, y entonces uno dice, no, es que yo prometo esto. Y después uno tiene que reconocer con vergüenza, no fui capaz de cumplir esa promesa al Señor. Tengo promesas hechas al Señor, inconclusas, que nunca las he llevado a cabo. Le había prometido a mis hijos tal cosa, no fui capaz de cumplir. Le había prometido a mi cónyuge tal cosa, no fui capaz de cumplir. Por eso la pregunta es esa, simple. ¿Usted se considera una persona fiel a su palabra? ¿Fiel a sus promesas? ¿Fiel a lo que dice? Cuando usted dice sí, se mantiene en el sí, con muchísima rectitud, o cambia de parecer permanentemente, o confunde a la gente. También pasa que a veces la gente dice, es que yo no sé cómo va a reaccionar tal persona, es que muchas veces dice que sí, pero cambia de parecer y después dice que no. Las personas que son fieles a sus promesas son personas muy confiables, porque uno sabe a qué atenerse. Si es un sí, no es un no, y no lo va a poner uno como en esa variable de ¿será que sí, será que no? Por eso nosotros somos retados para que nuestra palabra también tenga capacidad para producir un efecto como produce la palabra cuando Dios la pronuncia. Si el Señor dice con su palabra, hágase, se hace. Si el Señor dice con su palabra que sea la luz es. Y si el Señor dice, quiero, queda sano, con su palabra produce efecto. Y la persona queda sana por su palabra. Cuando usted bendice, está bendiciendo. Y cuando usted maldice, está maldiciendo. Una maldición como una bendición no son simplemente palabras que se digan en medio de la alegría o de la rabia. Tiene efecto. Por eso, yo creo que una de las cosas que a nosotros tendría que darnos mucha seguridad con el Señor, es que Dios no se retracta. Lo dice la Sagrada Escritura, lo afirma el apóstol San Pablo en diversas oportunidades, nos lo recuerda Jesús, nos lo dice el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, que aunque los montes se derritan como cera, mi amor por ti no va a derrumbarse nunca. Que si una mujer es capaz de olvidar al hijo de sus entrañas, yo no te voy a olvidar. Miren, y si Dios lo dice, créalo, porque Dios no es un sí hoy y un no mañana. Y cuando Dios dice yo te perdono, Dios perdona. Dios no juega con las cosas que dice. Dios no dice las cosas simplemente por decirlas para
para levantarnos el ánimo. A veces nosotros mentimos, decimos cosas simplemente para levantar el ánimo a la otra persona. Dios no pronuncia una palabra para levantar el ánimo. Dios pronuncia su palabra para producir la salvación, y la salvación es mucho más que un levantamiento del estado anímico. Si Dios a usted le dice, tú eres mi hijo, yo te amo, usted créale, Dios eso no lo va a cambiar nunca. Nunca lo va a cambiar. Dios en eso no se va a retractar jamás. Y Dios actúa siempre con firmeza con su propia palabra. Por eso Dios es tan creíble. En cambio, el espíritu del mal, que es el padre de la mentira, hoy dice una cosa así y mañana dice no. Por eso el espíritu del mal engaña. Y un día le dice a usted, tranquilo, haz esto, no hay problema. Y al otro día, después de haberlo hecho, le dice definitivamente, tú sí eres una porquería lo que hiciste. Dios no te va a perdonar. Y fíjense que permanentemente cambia de parecer y nos dice cosas contrarias simplemente para confundirnos. Con el Señor no pasa así. Y Pablo nos lo recuerda hoy en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 1. Dice, la palabra que les dirigimos a ustedes no es sí y no. Ustedes saben la confusión que trae un no con un sí al mismo tiempo. Que uno le digan sí y no, entonces al final uno dice o sí o no, porque no puede ser sí y no, o es sí o es no. Y sigue diciendo, pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre ustedes, no fue sí y no, pues en él hubo un solo sí. Pablo nos recuerda a nosotros que la redención de Jesús es una redención de la humanidad. Dios nos redimió a unos y dejó a otros en la condenación. Como que una parte de la humanidad la voy a redimir a través de Jesús y otra parte no. Ustedes sí se salvan, ustedes no. No, cuando Cristo derramó su sangre, el derramamiento de su sangre fue un sí por todos. Ahora, que cada uno acepte en su propia vida esa redención, eso es otra cosa totalmente distinta. Pero ya el no depende de mí, porque en el Señor fue un sí. Cuando Jesús derramó su sangre es un sí de Dios. Yo te redimo. Pero la respuesta de uno puede ser un no, pero la mía, no la de Jesús. Y sigue más adelante el apóstol Pablo diciendo, todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en su Hijo Jesús. Todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento fue finalmente un sí a través de la persona de Jesús. Por eso aquí hay dos cosas que creo que derivan de esta reflexión, de este texto bíblico. Primero, la pregunta que les hice al principio, ¿usted es confiable? Y esa respuesta es solamente para usted, porque uno le hace creer a los demás que uno es confiable. Y entonces uno le dice, no, mira, confía en mí, yo soy muy serio con mi palabra, si yo te digo que sí, es sí, si yo te prometo esto, lo voy a cumplir, préstame que yo te pago el lunes. ¿Usted es confiable? La respuesta es solamente para usted, punto. Y usted sabe si lo es o no lo es. Y segundo, si nosotros confiamos cuando Dios dice algo. Porque a veces nosotros creemos que Dios es poco serio con su palabra, porque nosotros mismos nos descubrimos poco serios con nuestra palabra. Entonces uno cree que como uno es mentiroso, todo el mundo es mentiroso.
Y que si todo el mundo es mentiroso, también Dios miente. Pero el problema, ¿dónde está? El problema no está en la confiabilidad o no que tengamos con Dios, sino en la confiabilidad que nosotros podamos generar. ¿Usted es confiable? Yo siempre pienso cuando las parejas se casan, cuando dicen, sí, yo prometo amarte, prometo, están haciendo una promesa. Yo prometo amarte, respetarte en la alegría y en el dolor, la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Yo me pregunto, yo a ellos no se los pregunto por respeto, pero yo me pregunto, ¿creerá en lo que está diciendo? Porque yo sé que hay gente que no cree en lo que está diciendo y me lo dicen antes de la boda. Porque yo hay gente que les he preguntado, ¿usted cree que esto es para siempre? Y me dicen que no, cuando uno los está entrevistando. Sin embargo, el día de la boda sí dicen que sí. ¿Y por qué a veces uno no cree en que un matrimonio es para siempre? Porque en el fondo uno está diciendo, yo no soy una persona confiable. Porque esta persona conmigo ha llevado cuernos y seguirá llevando cuernos. Yo no soy confiable. Por eso nosotros amábamos tanto la palabra de nuestros abuelos, que eran tan serios cuando hacían un negocio. Los abuelos nuestros no necesitaban papel, ni tanta notaría, ni tanta autenticación, ni tanto testigo, ni tanto abogado. El viejo decía, te vendo la finca, te vendo el ganado, tanto, dame la plata, el ganado es tuyo. Ya, se cerró el negocio de una sola palabra. Y se hacían matar por su palabra. Porque es que la palabra que uno da, la palabra de uno, mire, lo respalda. Y dice uno, esta persona es seria y confiable. Pero no hay nada peor que le digan a uno, es que yo no creo ni a la misa que tú vas. No te creo ni cuando rezas. Que a uno le digan que no es confiable absolutamente para nada. Y por eso, claro, nosotros muchas veces dudamos hasta de lo que Dios nos dice. Pero Pablo es muy claro. En el Hijo de Dios, Jesucristo, fue anunciado un solo sí, porque en Él solamente hubo un sí, que es el sí de las promesas de Dios. Por lo tanto, hermanos, aprenda a ser confiable. Si promete, cumpla. Y si habla, no mienta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.